Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo apunte de Marsilio Ficino, esta vez un apunte conceptual, que es el concepto de copula mundi. Este concepto en la obra de Marsilio Ficino, uno de los filósofos más importantes del Renacimiento, está profundamente relacionado con su visión del ser humano, pero también del cosmos. Ficino, influenciado por las tradiciones platónicas y neoplatónicas, concibe al ser humano como un vínculo o cópula que conecta lo terrenal con lo divino. Y en este sentido, el ser humano ocupa un lugar central en el universo, siendo un intermediario entre el mundo material y el mundo espiritual. Veamos esto en detalle sin más preámbulo. Bueno, la expresión copula mundi significa unificación del mundo, y en efecto copula viene del latín que significa unión y mundi que significa mundo. Esta frase la menciona Marsilio Ficino para entender que el alma es el centro del universo. De hecho, la mencionó en la obra anterior que nosotros subimos el podcast, llamada Tres libros sobre la vida, en una obra que se llama Teología Platónica o instituciones platónicas, que no lo tenemos disponible porque está en italiano, está toda la obra completa, está toda en italiano, entonces no creo que podamos verificarla, pero lo que nos dice sobre los tres libros de la vida es entendible sobre el concepto de copula mundi o unificación del mundo. En este caso, el hombre sería una mezcla o más bien un nexo entre el mundo divino y el mundano, porque el hombre, en ese sentido, está en una unión cosmológica, pues su alma está en una realidad mística, pero también, en tanto hombre, está en el mundo terrenal. A ver, para entender esto, es fácil. Digamos, nosotros tenemos un alma, quizás lo más místico, lo más misterioso, lo más divino, lo más esencial que nosotros tenemos es el alma. Y por otro lado tenemos el cuerpo, que es lo más terrenal, lo que está sujeto a todos los sentidos. Por lo tanto, si el alma, reflexiona Ficino, es mística y está en este otro mundo, en este otro plano, por lo tanto nosotros como hombres que tenemos alma, o mujeres, seres humanos, etc., estamos también conectados con el mundo divino. Por lo tanto estamos entre medio, somos intermediarios entre el mundo divino y el mundo terrenal. Claro, para Marsilio Ficino existen 5 entidades en la realidad. Está Dios, por supuesto. Está en segundo lugar los ángeles. En tercer lugar está el alma, y ahí estamos todos los seres humanos. En cuarto lugar está la cualidad y en quinto lugar está la materia. De estos 5 podemos ver que el intermediario entre los dos mundos es el alma. Entonces, esto, como podrán ya haberse dado cuenta, es una teoría similar a la de Plotino, si esto Ficino es neoplatonista, quien postulaba el alma como última de las realidades inteligibles. Es decir, desde Dios hasta el alma tenemos una realidad inteligible, y por eso el alma es la última, porque ya vendría la cualidad y la materia. Entonces, para Ficino el alma ocupa un tercer grado. El alma está entre el macrocosmos y el microcosmos todo el tiempo.
La unificación del alma solo se ve posibilitada por el amor, porque Marsilio Ficino sostiene que Dios tiene el atributo del amor. En consecuencia, el alma puede unificarse tanto con el mundo superior e inferior, todo el tiempo. Ahora alguien podría decir que el ángel es un intermediario. Podría decirse que el ángel es perfectamente un intermediario entre Dios y los hombres. Pero Ficino nos dice que el ángel siempre dirige todo a Dios y se olvida efectivamente del cuerpo. Entonces, los ángeles están en una posición superior, nosotros no estamos con ellos, pero podemos percibir la divinidad. ¿Por qué? Porque tenemos alma, el alma está en ese mundo inteligible. Podría pensarse que la cualidad puede acercarse más, porque la cualidad en efecto es algo inteligible, pero tampoco, porque siempre se inclina más al cuerpo, dice Ficino. Siempre está mucho más arraigada a aquello que es material. Llamamos que tiene buena o mala cualidad aquello que está siempre relacionado con la materia. Entonces el alma no es absolutamente divina ni tampoco absolutamente terrenal. Está entre los dos. Está entre los dos. Por lo tanto, esa es la filosofía de la copula mundi de Ficino. Podríamos decir, en otras palabras, que este término encapsula el rol del alma como un mediador entre diferentes realidades. El alma es un conector entre el mundo terrenal y el divino, entre la inmanencia y la trascendencia. Claro, ambos, unidad y multiplicidad, permiten que haya una relación dinámica entre el mundo finito y el mundo infinito. Por lo tanto, es por eso que nosotros podemos, por medio del alma, contemplar realidades que van más allá de nuestros sentidos. Realidades que también, de alguna forma, se manifiestan en el mundo terrenal estamos hablando. Entonces, esta interconexión no es algo que usted pudiera decir, bueno, algo que ya sabíamos todos. Entonces, no, porque si nosotros estamos conectados con el mundo divino y con el mundo terrenal, entonces, nosotros tenemos una tremenda característica que es valorable en cuanto a objeto de estudio. Es decir, vale la pena estudiar al hombre. Y esto es la consigna del Renacimiento, es el estudio del hombre. Volvamos al hombre, dejemos un poco la Edad Media, dejemos un poco el estudio de Dios, que por cierto es el ser que ya sabemos todos que es el que reina el universo. Pero el hombre es el único que puede identificarlo, es el único que puede hablar de él. Por lo tanto, el hombre, de todas formas, sigue siendo un objeto de estudio bastante interesante. Y es por eso que Ficino dice que si el hombre está conectado con lo terrenal, bueno, tiene la facultad y el poder de conocer todo lo terrenal. Y si está conectado por el alma, entonces está facultado para conocer todo lo divino, todo lo inteligible, sin ningún problema. De ahí que Ficino también crea que como hay conexión con todo, el hombre también tiene conexión con los planetas. Por eso es que también Ficino creía en la astrología, como ya lo hemos verificado en algunos libros donde se menciona que la astrología ejerce una influencia enorme en el hombre, ya sea en cuanto al cuerpo o en cuanto a sus emociones. Esta es una de las primeras teorías con respecto a el hombre y su conexión con el mundo. En el Renacimiento, por cierto. Estamos hablando del Renacimiento. Y esto dará pie para que otros filósofos también hablen de esto y sigan la misma ruta. Por ejemplo, uno de los próximos filósofos que vamos a hablar
que es Giovanni Pico de la Mirandola, que de hecho es amigo de Marsilio Ficino, pero acepta las teorías de Marsilio Ficino con algunos detalles, con algunos comentarios y resquemores. Por de pronto, que no esté de acuerdo que la astrología tiene algún valor para estimarlo con respecto al destino, al comportamiento o a la influencia en el hombre. ¿Mm? Eso lo vamos a ver después. Solamente queríamos dejar claro el concepto de copula mundi. Entonces los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de las últimas novedades de Filosofía Apuntes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.